Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Y de veras quiero decirte que me ha costado oración y estudio bíblico para poder llegar hasta este capítulo y poder estar ahorita delante de ti y poder compartir la palabra de Dios. Y Romanos 9, 10 y 11 de manera especial van a mencionar a un pueblo a través del cual nos llegó el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo, que es el pueblo de Israel. Y en medio de ese proceso, la soberanía de Dios es muy importante que se haya manifestado, porque de otra manera no hubiese podido llegar hasta nosotros. Pero antes de leer Romanos 9, quiero llevarte un poquito nada más a recordar algo quizás que tú sepas o no sepas en la historia, pero para que llegara el mensaje de Dios hasta estas latitudes, estas tierras de América, tuvieron que pasar situaciones en Europa y en Asia y en África, de veras muy especiales, porque en aquellos entonces, poquito antes de que llegara Cristóbal Colón a estas tierras, pues hubo todo un movimiento religioso llamado la Reforma. Martín Lutero, Calvino, y bueno, ellos hicieron una revolución tremenda que hizo que el poder de la Iglesia Católica se viera reducido. O sea, la Iglesia Católica se redujo en gran parte de los territorios de los países del norte de Europa. Por otro lado, en Asia Menor, donde estaban los musulmanes muy poderosos, cortaron el suministro comercial entre Asia y Europa, de tal manera que tuvieron que buscar los europeos otros caminos para poder llegar a la India y poder comerciar las especies de la India, de China y de todos esos lugares. Así que, ¿cómo es que llega el mensaje del Evangelio a nuestros territorios? Pues fue porque se cerró el comercio por los musulmanes, que lo cerraron. Hubo pleito religioso entre los católicos del norte y los del sur de Europa y los del norte de Europa, que se hicieron protestantes. Entonces eso hizo que los países buscaran otros caminos. Así que así fue como llega Colón, ¿verdad? Hasta estas tierras. Y en nuestro México llega Hernán Cortés, y no llegaron precisamente para evangelizar. No, 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 no. Lo que ellos querían pues era la lana, el oro, la plata y las especias, que eran muy caras en Europa. Entonces esto lo comento solamente porque Dios tiene que ejercer soberanía en medio de todo esto para poder traer el mensaje, su mensaje, hasta los confines de la tierra. Y a veces utiliza medios e instrumentos que no son precisamente de nuestro agrado, y que nos quedamos con los ojos cuadrados, ¿verdad? Y con la boca abierta como con Dorito, y decimos, ¿qué es esto, Dios mío? Que no entiendo. Miren, vamos ya, sin ningún otro más preámbulo, a ver la elección de Israel y poder escuchar a Pablo cómo realza la soberanía de Dios para poder conducir en medio de los vendavales de la historia, y que el mensaje, la salvación, pueda llegar a todos los confines de la tierra. No solamente a un pueblo, no solamente a los judíos, no solamente a una iglesia, la iglesia romana, no, 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 o las protestantes, o a los musulmanes, que también pueden decir ellos, etcétera. Romanos, capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran riqueza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es eso de anatema? Enseguida lo dice: separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a judíos.
los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, en el Antiguo Testamento, si podemos observar, y los que hemos leído la Biblia, cómo es que Dios tuvo tratos desde Adán y Eva, pasando con Noé, pasando con Abraham, pasando con David, todos ellos, y haciendo promesas, haciendo pactos, haciendo tratos, y poder llegar hasta un pueblo llamado Israel, que no es precisamente el que hoy llamamos, separemos. No, pues yo no puedo decir que este pueblo llamado Israel es el mismo pueblo que hoy en día. Ese es otro asunto político, histórico, que no quiero meterme esto. Solamente quiero resaltar que estoy hablando de este Israel, el de la Biblia. El de hoy es otra historia. Pero de ellos, dice, pertenece todo eso, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vean ustedes cómo aquí Pablo reconoce a Jesús, el Mesías, como Dios sobre todas las cosas. Y si tú revisas en muchas versiones diferentes a la Reina Valera, te vas a dar cuenta que en muchísimas versiones dice lo mismo. Pablo reconoce a Jesús el Cristo como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Continúo, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ah, caray, no todos. Wow. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oh, es cierto. Acuérdense que, y enseguida lo dice, Abraham tuvo como hijo a Ismael primero, hijo de la sirvienta criada de Sara, y después vino Isaac. Bien, dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Por cierto, déjenme decirles, los musulmanes hoy en día dicen, la promesa vino por Ismael. Eso es lo que ellos defienden a capa y espada, y con su libro, el Corán. Pero aquí, nosotros, a ti y a mí, nos llegó este precioso libro, y es en el cual seguimos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Pablo dice, no nos metamos en discusiones que si es Ismael o que si es Isaac, así como Cristo cuando habló con la mujer samaritana. Dice, ustedes los israelitas dicen que allá es en Jerusalén, es la adoración, pero nosotros, nuestros padres nos dicen que es acá en Gerizim, los samaritanos, acá es la adoración. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, créeme, mujer, que la hora viene que ni allá ni acá poder adorar a Dios, sino que Dios busca a los que le buscan en espíritu y en verdad. Qué hermoso el Señor, que no se puso a teologizar, ¿verdad?, con la mujer samaritana. Dice verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso nos debe decir, ¿cómo está eso? Pregunto. Y hay que ser preguntones. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, ¿verdad? No Ismael. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y ya aquí ya se perfila la soberanía de Dios para escoger al que Él quiere. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob
amé, mas a Esaú aborrecí. Y estas son palabras metafóricas, no son literales, que Dios haya aborrecido, maldecido a Esaú por algo, sino que sencillamente Dios escogió que el camino de salvación fuera por el lado de Jacob, no por el lado de Esaú. Y así lo vemos a lo largo de la historia. Dios va escogiendo, Dios va señalando el camino por el cual vendría la salvación para ti y para mí. Y aquí es lo que está diciendo. Dios en su soberanía va escogiendo según sus criterios, según sus criterios, según sus pensamientos, según lo que Él considera, según su preconocimiento de todas las cosas, porque Dios sabe todo, ya, sabe el pasado, el presente y el futuro, ya, aquí lo tiene en su mano, todo. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas. Entonces, es lo que está señalando aquí Pablo. Verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esa es la profecía, lo que Dios dictaminó. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una metáfora nada más para decir que Dios dijo, el camino de salvación va por el lado de Jacob, no por el lado de Esaú. Nada más, es una metáfora. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. No hay injusticia, Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero repito, estas decisiones, estas acciones de Dios es para señalar el camino por el cual se llegaría el cumplimiento en Jesucristo, de sus profecías y todo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En medio de un mundo tan lleno de tanta idolatría, de tanta historias fantásticas y de tanta manipulación, el Señor ha ido seleccionando, escogiendo a diferentes personajes para que a través de ellos fluya su revelación. Y es así como podemos tener un libro como este y poder creer que fue inspirado por Dios. Porque Dios inspiró a decenas, centenas de personajes para escribir y para que llegaran hasta ti y a mí aquí, la palabra de Dios. Bien, entonces habla de Faraón. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Claro, pues si Dios endurece a alguien, pues entonces ¿cómo inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Entonces, antes de entrar en discusiones teológicas, Pablo dice, no te pongas a los golpes con Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué endureció en un momento dado a Faraón, que es de lo que está hablando. Por cierto, si tú revisas en Éxodo, ya Faraón, su corazón estaba endurecido y llega un momento en el cual, después de que el corazón del hombre de Faraón estaba endurecido, entonces Dios lo endurece más. Lo endurece
más. Y entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Y te lo repito, ¿verdad? Aquí Pablo es muy duro, muy enfático. ¿Quién eres tú para altercar? Le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Es duro, Pablo. Pero yo te digo, Dios sabe lo que hace. Y Dios a lo largo de la historia, en todo el Antiguo Testamento, encontramos cómo Dios ha ido conduciendo la historia y Dios ha tenido intervenciones en la historia y a veces por cierto tiempo vemos o no encontramos intervenciones de Dios en la historia. Ese es otro detalle. Por ejemplo, entre Malaquías y Mateo hay 400 años que se dice de silencio, pero no es el único caso. Entre Génesis y Éxodo hay más de 400 años aparentemente de silencio. No sabemos Dios exactamente qué hizo, no tenemos registro, ¿verdad? De intervenciones de Dios, pero en lo que sí tenemos registro de las intervenciones de Dios, podemos ver que el amor de Dios, que Dios es amor, va conduciendo las cosas de tal manera para que llegue la salvación en todos los rincones del planeta. Y bueno, seguimos. Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí me voy a detener por razones de tiempo, pero quiero que veas que esto, la soberanía de Dios y que en un momento dado endurece a uno o tiene misericordia de uno y no de otro, es porque Dios va conduciendo la historia. Y es como llega, de esta manera, cómo llega la salvación en la fe en Cristo Jesús a toda la humanidad. Así que, mi amado, mis amados hermanos, me da gusto volverles a saludar y que Dios te bendiga y te guarde y te dé paz, te dé confianza y seguridad de que Dios es amor y que si Dios al que quiere endurecer, endurece y a otro no, es porque tiene propósitos muy especiales. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.